Bueno, muy buenos días para todos. Reciban un cordial saludo. En el día de hoy hemos convocado a un comité curricular extraordinario con la finalidad de analizar esas rúbricas o esos aspectos que debemos tener presentes frente al tema de resultados de aprendizaje en todo lo que tiene que ver con las prácticas jurídicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en nuestro consultorio jurídico. La semana pasada habíamos trabajado este taller de aspectos curriculares y tendencias curriculares, en los cuales pues empezábamos a hacer esas preguntas y esos debates frente a las actualizaciones curriculares que necesitamos como programa. Entonces, con base en este primer aspecto inicial, pues habíamos concertado que para hoy viernes, pues entonces trabajamos todo lo que tiene que ver con aspectos de prácticas al interior del consultorio. Para ello, entonces, en la reunión pasada se le había solicitado a la doctora María Elena Gómez, directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, que preparara una intervención frente a esa reforma que se hizo a la Ley 583 del año 2000, que regulaba o que regula, todavía tiene muchos aspectos vigentes, frente a las prácticas profesionales de los abogados. Posterior a esa presentación que nos realizará la doctora María Elena, pues entonces tenemos que comenzar a analizar cuáles son las competencias y cuáles son los objetivos y cuáles van a ser los resultados de aprendizajes y cuáles van a ser las estrategias y las actividades pedagógicas que realizaremos al interior, pues como de las prácticas para la elaboración de esa rúbrica. En ese orden de ideas, pues se le había solicitado al profe Rubén Darío Ramírez Arroyave, quien es docente asesor de la Vicerrectoría Académica y hace parte del FOPIT, que nos acompañara en esta reunión para colaborarnos en esta construcción colectiva de estas rúbricas, siendo pues como muy necesaria su orientación para todos esos retos que nos trae este acuerdo CESU número 2 y este decreto 1330. Entonces la idea es que hoy compartamos ese espacio desde esas dinámicas de prácticas. Estamos con los coordinadores de área, se encuentran presentes los coordinadores de área, los representantes ante el comité curricular de la facultad para realizar este análisis y entablar este camino frente a estos resultados de aprendizaje y estas rúbricas. Doctora María Elena, entonces comenzamos con la agenda. Le voy a pedir un favor muy especial, que como es tema de consultorio jurídico, usted se nos encargue hoy de la elaboración del acta. Yo ya coloqué a grabar la sesión. Una vez Zoom me envíe la grabación, se la comparto por si de pronto se nos queda algo como en el tintero para anexar en el acta. La reunión pasada, pues el acta nos colaboró con su elaboración el profe Javier Alejandro Bedoya, y la idea es que en estos comités curriculares pues vayamos rotando la elaboración de estas respectivas actas y estos registros con la finalidad pues de que nos quede documentada toda esta información dentro de todos estos procesos de autoevaluación y autorregulación de programas. Entonces, doctora María Elena, buenos días y la escuchamos frente a esa primera actividad que tiene que ver con esta reforma a los consultorios jurídicos. Es una ley reciente, apenas la estamos empezando a digerir. Sé que en la red de consultorios jurídicos de Antioquia pues ya se han llevado algunas discusiones frente a esta ley, y la idea es que primero nos concienticemos y miremos como los aspectos más sustanciales que nos trae la reforma. Entonces, doctora Marilena, buenos días y comenzamos entonces con la actividad. Muy buenos días, equipo. Atendiendo al llamado y a la invitación del decano, voy a hacer como rápidamente ese esbozo y a compartir pantalla.
sobre qué trae de nuevo o lo que ha dado para discusión con relación a la ley 21.3. Voy a compartir pantalla. Me dicen por favor cuando estén viendo pantalla. Ya. Muchas gracias. Entonces, la ley 583 del 2000, pues, hace tiempo se había presentado un proyecto de reforma con el cual de ser no solo más incluyente, sino también de establecer como un marco general para todo este escenario de práctica. Entonces nos trae el 29 de julio de este año la ley 2113, que tiene como objeto pues establecer ese marco normativo, el cual regula los consultorios jurídicos de las universidades de institución superior. Si bien la anterior ley ya traía unos principios claros, pues aquí se los enuncio rápidamente, como es esa educación jurídica en la práctica, la autonomía universitaria, la formación integral, interés general, función social, progresividad, gratuidad, inclusión, accesibilidad, confidencialidad y calidad, pues resalto de manera grata 3 puntos especiales, como son la formación integral, que si bien la sabemos, se debe articular con otras disciplinas. Aquí en esta ley se le hace fuerza al trabajo en consultorio jurídico con otras disciplinas. La inclusión, todo el tema de garantizar ese acceso a la justicia desde los consultorios jurídicos, porque sabemos que es uno también de los objetivos, que los consultorios jurídicos sean un puente de acceso a la justicia. Acceso a la justicia, pues no solo lo entendemos con casos judicializados, también lo entendemos con esos servicios que prestan desde los centros de conciliación, por ejemplo. La inclusión también para las personas que no cuentan con una conectividad o que no pueden acudir presencialmente a los servicios del consultorio jurídico, que también se pueda prestar ese servicio de manera virtual, si se pudiese decir así. Y respecto a la accesibilidad, va de la mano con el tema de inclusión, pero también con la ley 1996, que hace referencia a todo el tema de los ajustes razonables a la accesibilidad en la prestación de los servicios, no solo en consultorio jurídico, sino también en centro de conciliación. Ya la confidencialidad, pues obvio, no se comparte la información con terceros si esto no está debidamente autorizado, y la calidad, que va muy de la mano con ese decreto 1330 que ahorita el decano nos hablaba. Entonces pienso que como novedad o actualidad, pues que incluyen la accesibilidad y todo el tema de inclusión en esta ley. Perdón. Aquí, los servicios de los consultorios jurídicos. Si bien seguimos prestando un servicio, recuerden que el consultorio jurídico tiene 2 ejes misionales, como son uno de proyección social y otro el tema académico y de práctica. De ahí que no podemos, tienen que ir mancomunadamente articulados, no puede ir uno por un lado y el otro por el otro, porque no estaríamos cumpliendo con ese servicio. ¿Qué nos trae aquí específicamente esta ley 2113? Uno nos habla del litigio estratégico. El litigio estratégico, entendido como las clínicas jurídicas. Si bien esa fuerza ya se la da esta ley vinculada a los consultorios jurídicos. Sabemos, y yo sé que aquí hay docentes que hacen parte de otras instituciones de educación superior, donde manejan las clínicas jurídicas fuera de los consultorios jurídicos, y ahorita me gustaría escuchar cuáles son esas experiencias que han tenido en otras universidades. Aquí también tenemos asesores de nuestras clínicas jurídicas en este comité. Entonces, la ley como tal ya me habla propiamente de los estudiantes o los practicantes de consultorio jurídico si pueden tener o prestar el servicio de litigio estratégico. Tanto es que nos habla de personas públicas o privadas y asimismo de personas naturales. Nos habla también que los consultorios jurídicos, y por el tema de la autonomía universitaria, nos dan esa facultad para crear y poner en funcionamiento
centros de conciliación en equidad. Yo creo que son apuntes que trae interesante esta ley, como es conciliación y equidad y el arbitraje social. También nos instan, pues instan a los consultorios jurídicos a también tener estas modalidades de atención, conciliación en equidad y arbitraje social, de mediación y de justicia restaurativa. Este semestre en consultorio se han llevado a cabo, por ejemplo, ya 2 mediaciones que me cuentan que hace años no se daban en el consultorio jurídico, entonces esperamos también meterle como toda la ficha y la fuerza para fortalecer el tema de mediación. Si bien con el coordinador del centro de conciliación, cuando se analizó, indica pues que por el centro de conciliación no podrá ser, tendrá que ser desde el consultorio jurídico todo el tema de mediación. Ahorita sí le voy a pedir el apoyo a uno de los asesores cuando lleguemos como a la parte de justicia restaurativa y penal, que nos apoye o nos aclare algunas situaciones. Beneficiarios de los servicios. Si bien la ley 583 nos hablaba que los practicantes de consultorio jurídico eran esos abogados de pobres, pues este concepto desaparece totalmente en la ley 2113 del 2021, y si bien nos indican que se puede dar la representación y la atención también a entidades privadas, pues para las personas naturales se va a tener en cuenta todo el tema socioeconómico. Pero hay un parágrafo interesante que indica que en ningún caso el valor de la pretensión podrá ser tenido en cuenta como factor de evaluación de la situación socioeconómica del usuario. Esto no lo hablaba la ley 583 y aquí ya no, claramente, taxativamente nos indican que no nos fijemos en la cuantía, porque muchos consultorios jurídicos pues decían, no, es que por el valor de la cuantía no, porque si esta es la cuantía, entonces usted tiene una situación socioeconómica alta. En nuestro centro de conciliación, por ejemplo, cuando se solicita una conciliación para niños, niñas o adolescentes, pues sabemos que independientemente del estrato socioeconómico, lo que está en juego son esos derechos de los niños, niñas y adolescentes y primas, interés superior. Entonces aquí, en este caso, pues no lo tendríamos en cuenta, pero ya si es un caso que los auxiliares de consultorio jurídico, en esa práctica alterna que hacen, que están de cara a los usuarios, pues sí van a tener que tener esta parte muy clara. Hablando de las competencias, que es algo que nos ha preocupado muchísimo en consultorios, en red de consultorios jurídicos. Nos hablan ya de cuantías en casos laborales, penales y de tránsito. Ahí nos están diciendo, podrán ser tramitados siempre y cuando la cuantía no supere los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, salvo esa competencia propia para cada caso. En los procedimientos laborales seguimos igual, que no supere la cuantía de los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aquí ella es una novedad para unos, para otros no. ¿Por qué? Porque si bien por el tema de autonomía universitaria, algunos consultorios jurídicos llevan casos, ejemplo, de divorcio, relativos a la emancipación estudiantil. No, aquí todavía no voy en los divorcios, pido excusas. Nos indican que debe contar con el acompañamiento. Entonces, nos dice claramente, debe contar con el acompañamiento de un asesor, el cual estará a cargo, pero el estudiante también acompañará el proceso. ¿Listo? Entonces, en cualquier caso, para los asuntos relativos a emancipación y la adopción, el estudiante deberá ir de la mano con el asesor. ¿Por qué hago tanto énfasis al tema de autonomía universitaria? Porque aquí, en este comité, se tendrá que tomar la decisión si nuestro consultorio jurídico de ahora en adelante
tendrá a cargo esos procesos que en algún momento o que requieren como tal ese derecho de postulación que normalmente los consultorios jurídicos los lleva es el propio asesor, pues en la universidad o en este propio consultorio jurídico no se ha dado el caso que los asesores lleven como tal los procesos de la mano de los abogados practicantes. Ya ahora al final entraremos a discutir esta competencia que nos otorga la ley 21.3. Procedimientos de competencia en única instancia ante los jueces de familia y administrativos, defensorías de familia, comisarías, inspecciones de policía. ¿Qué nos están diciendo? Ustedes tienen competencia para actuar, salvo los asuntos que versen sobre las medidas de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes y en los procesos de adopción. Entonces queda el interrogante. Si no pueden acompañar estos procesos, entonces ¿cuáles serían esos trámites administrativos que la ley 21.13 está otorgando? Ejemplo, frente al ICBF. Si el asunto versa sobre la patria potestad, el estudiante deberá estar acompañado del asesor. De nuevo volvemos con el acompañamiento primo del asesor. Y dice claramente, el cual también estará a cargo de la representación. Arbitrajes sociales. Algo nuevo, antes no se hablaba del arbitraje social, algo que nos invitan también a tener en nuestros consultorios jurídicos. Y aquí, estos trámites ante la Superintendencia de Industria y Comercio, como son las acciones de protección al consumidor, entre otros. Para los que no saben, consultorio el año pasado se tuvo la iniciativa de invitar a participar a la especialización en empresarial para articularnos con el Centro de Emprendimiento e Innovación de la Facultad de Administración, y el decano para este semestre ha nombrado el doctor Javier Alejandro, que si bien es coordinador de la especialización en empresarial, en este momento está con nosotros como asesor para estos casos nuevos que tienen que ver con todo el tema, no solo de consumidor, sino también con el acompañamiento a estos pequeños empresarios. María Elena, qué pena que te Hola. interrumpa. Mira que acá abordas un tema que en este momento se está revisando en el Congreso de la República con lo que tiene que ver con el arbitraje. Si bien el arbitraje solo era para temáticas de procesos meramente declarativos, es probable que ya se dé arbitraje para procesos ejecutivos. Y esta reforma creo que va orientada también en sintonía de ese querer del Congreso de la República, que a través de arbitrajes se puedan tratar temas de procesos ejecutivos. Y mira que acá en esta nueva norma de competencias de consultorios jurídicos, pues mira que se observa algo importante que tiene que ver con el arbitraje. Entonces es importante mirar esas competencias, es importante mirar también esa situación de esa responsabilidad que tienen los practicantes en el desarrollo de estos derechos de postulación, porque la norma trae unos avances importantes, no los toco porque sé que la doctora María Elena los tiene más adelante, pero entonces miren que van orientándose nuevas normas procesales a engranarse con estas competencias que tenemos desde consultorios jurídicos. Entonces, muy bien por este tema de este paneo general de esta nueva reforma, porque lo ideal es que ahorita empecemos a mirar que en el consultorio jurídico tenemos prácticas, tenemos la posibilidad de ejercer litigio estratégico. Yo vengo con una propuesta de que qué bueno que el consultorio empiece a tener observatorios de derechos humanos, observatorios de salud, observatorios de derecho procesal, según las dinámicas, porque es según el querer de nuestros practicantes también, no es un tema de imposición o de haber una buena oferta. Mirar también el tema de las brigadas jurídicas, mirar también el tema de los centros de prácticas y llegar como a unas competencias muy propias de las actividades de práctica para empezar a realizar esa construcción de estas rúbricas. Gracias, decano. Así es. Y tanto es que está con nosotros el doctor Giovanni Prieto, que en algún momento, yo creo que fue el año pasado, cuando estábamos en plena pandemia,
asustados íbamos a morir o a vivir, él propuso crear ese observatorio que esperamos en algún momento se pueda dar en consultorio jurídico. Bueno, el trámite ante la Superintendencia de Nacional, las acciones de protección. Tenemos también, espérenme, tenemos también en el artículo, que esa sí no la tengo en la diapositiva, cuando me habla de esa competencia general, que es el artículo 9, nos hablan de, ante la Superintendencia Financiera, la acción de protección al consumidor financiero, es una novedad. Ante la Superintendencia de Salud, las acciones sobre negación de cobertura, reembolso económico de gastos médicos y reconocimiento y pago de incapacidades y licencias. En los procedimientos disciplinarios y administrativos, por ejemplo, de competencia, perdón, de las personerías, de la Procuraduría, cuando sea imposible la notificación. De oficio, en los procedimientos de responsabilidad fiscal, de competencia de las contralorías municipales, distritales, departamentales. Y de ahí se exceptúan todos estos procesos contra los funcionarios de elección popular, dirección y confianza en manejo. Nos traen los asuntos policivos adelantados bajo el trámite verbal abreviado ante los inspectores de policía, los procesos relativos al control y recuperación del espacio público, adelantados ante las entidades territoriales. Continuamos, esto sí no ha cambiado en la elaboración de derechos de petición, quejas y reclamaciones, tanto entidades públicas como privadas, no hay ninguna novedad. En trámites de beneficios administrativos, subrogados penales y sustitutivos de la prisión y solicitudes de libertad en los términos de la ley 1760 del 2015. En esto el consultorio jurídico, pues ustedes no sé si lo saben, que el consultorio jurídico en el segundo semestre, no, fue este año, doctor Prieto, fue este año, se llevó a cabo la primer brigada jurídica virtual penitenciaria a nivel país. Y eso es porque el doctor Prieto, pues en algún momento atendió a ese llamado y intentó que saliera avante y así fue. Esperamos continuar con estas brigadas, como bien lo dice el decano, también para articularnos a la 21.3. Y en asuntos contravencionales que ya les indiqué, de tránsito. Interesante de la ley. Los estudiantes podrán ejercer la representación en las audiencias de conciliación extrajudicial y judicial, aún en aquellos eventos en los que el representado no asista, porque el domicilio de alguna de las partes no está en el municipio del lugar donde se vaya a celebrar la audiencia. Todo tiene que ver con accesibilidad, inclusión para facilitar el acceso a la justicia conforme a los objetivos claramente establecidos en la ley. También se insta a las instituciones de educación superior a contar con, se podría decir así, con un presupuesto o otorgar algún beneficio o auxilio a los practicantes del consultorio jurídico de transporte, y a los que acrediten tener una situación económica precaria y que por la razón de su labor requieren transportarse a sedes judiciales y administrativas. Entonces, ya sé que tendremos que incluir algún rubro para estos apoyos económicos. Continúan con los apoyos tecnológicos, ahora con todo lo que tiene que ver con el decreto 806, para garantizar ese acceso a la justicia. Si bien la ley indica claramente que se cuenta con 6 meses para, después de entrada en vigencia de esta norma, para todo el tema de regulación, ya hay muchos comentarios, porque se espera
que haya un SICAP. Para los que no saben, el SICAP es el Sistema de Información de Arbitraje, Conciliación y Amigable Conciliación Composición del Ministerio de Justicia y del Derecho. Pero normalmente el SICAP es para los centros de conciliación. Se dice que ya los consultorios jurídicos también tendrán un SICAP. Respecto a las audiencias de conciliación en los centros de conciliación, también se lleva a que en el momento de la audiencia, específicamente en la solicitud de alimentos para niñas y adolescentes, si no se llega a ningún acuerdo, el consultorio jurídico tiene la potestad para iniciar inmediatamente la demanda, para presentar la demanda. Claro está, con la autorización del usuario, pero ya no queda tan al arbitrio de esperar cuando el usuario quiera demandar, sino que en el mismo momento se le tendrá que hacer esa claridad al usuario. Bueno, el trámite de divorcio, como bien les decía ahora, requiere ese derecho de postulación. Muchos consultorios jurídicos de la ciudad, antes de la entrada en vigencia de esta ley, ya estaban tramitando divorcios, pero son los asesores los que firman. En este consultorio jurídico no he visto el primer divorcio que se tramite, y estas actuaciones administrativas que les hablaba ahora, frente a comisarías, defensorías de familia, pues ese excepto nos deja sin tener como un abanico claro de cuáles son esas actuaciones que los practicantes de consultorio jurídico sí podrían actuar. Esta es como la exposición a grosso modo de la ley 2113 del 2021. Entonces sí me gustaría escuchar al equipo de trabajo. Aquí tengo, pues no solo a la cabeza que nos lidera, al decano, sino también a Adrián, que es procesalista, a Claudia Vasco, que es coordinadora de práctica, al doctor Andrés Tobón, al doctor Javier Alejandro, al doctor Prieto, que son asesores del consultorio jurídico, pues y a los demás que nos acompañan, el Vigia, que si bien no es asesora, hace parte, creo, que por todos los canales de consultorio jurídico, y al egresado también, cuál es esa visión que han escuchado referente a esta ley, o qué se espera del consultorio jurídico partiendo de esta reforma, que nos pueda servir en esas rúbricas, que ahora le daré paso a Rubén para que nos explique por qué es necesario aterrizar toda esta información mediante cartas descriptivas. Decano. Bueno, doctora, muchas gracias. Nosotros podríamos decir a grosso modo que las actividades que realizamos como consultorio jurídico y centro de conciliación, de manera resumida, podrían ser la representación judicial y la representación administrativa, que es un tema que toca el resorte de nuestras prácticas, las asesorías, entienda por asesoría estos conceptos que se dan de manera verbal y que se dan de manera escrita a los usuarios del consultorio jurídico. Lo que tiene que ver con el conflicto de las conciliaciones. También todo lo que tiene que ver con las prácticas empresariales o toda la asignación de practicantes a empresas para que realicen allá sus actividades. Todo lo que tiene que ver con las brigadas desde el punto de vista de trabajo misional del consultorio de extensión y proyección social. Y tenemos también lo que estamos trabajando, que es la fortaleza que queremos dar en todo lo que es relativo a la clínica jurídica y a las prácticas investigativas que ya están reguladas por la universidad. Entonces aquí tenemos que empezar a analizar que tenemos por lo menos unos 8 escenarios de práctica. Y con base en esos 8 escenarios de práctica, pues tenemos que empezar a delimitar cuáles serían esas competencias que deben tener nuestros practicantes, que debemos llevarle a nuestros practicantes
pues si bien tenemos unas competencias que son disciplinares y tienen que ver con el conocimiento de lo jurídico desde el punto de vista sustancial y procedimental, pues también creo necesario que hay que empezar a mirar otro tema de otras competencias que nos lleva a replantearlas con todos estos cambios que se han dado desde el punto de vista de las relaciones sociales con esta pandemia. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a pensar sobre esas competencias técnicas, y hablo de esas competencias técnicas porque ahora es imprescindible que un abogado en formación no tenga el conocimiento de estas herramientas tecnológicas para hacer unas buenas prácticas. Y es una competencia que debemos tener como en el horizonte para trabajarla. Este decreto 806, que tiene una vigencia hasta junio del 2022, pero yo creería que esto lo van a prorrogar y que esta justicia digital se queda un muy buen rato, pues nos lleva a pensar que nosotros con nuestros practicantes tenemos que empezar a mirar esos horizontes de las competencias técnicas, y las competencias técnicas exigen, en mi concepto, pues esa visión de esas herramientas tecnológicas. También creo que debemos reforzar, ya empezamos a trabajarlo, ya se trabaja, pero todo lo que tiene que ver con las competencias de comunicación, las competencias de comunicación tanto oral como escritas, que debe ser también un tema que debemos mirar desde estas rúbricas. Estas competencias analíticas, si bien en el consultorio jurídico lo que recibimos constantemente son casos reales y casos en los cuales tenemos que realizar una sindéresis, y es labor de los asesores acompañar, ser luz y faro de esos estudiantes en esas competencias analíticas e interpretativas. Entonces es un tema que también debemos de tener como en el panorama, considero yo. Otra que es fundamental y tiene que ver con este trabajo en equipo, toda vez que si vamos a empezar a trabajar desde este concepto de clínica legal, si vamos a empezar a trabajar con esos temas de litigio estratégico, para llevar a buen puerto este litigio estratégico es necesario pues, realizar o desarrollar las competencias para trabajar en equipo, para poder pues, empezar a sustentar esas actividades propias del consultorio. Y considero también que estas competencias que tienen que ver con aspectos de la negociación. Entonces yo por eso quería tener este primer encuentro con ustedes y conocer pues como de primera mano esa reforma. En mi concepto pues la reforma no trae unos cambios tan sustanciales, las competencias siguen siendo como las establecidas en la ley 583, pero las dinámicas y las nuevas formas de entender esta realidad nos llevan a que empecemos a repensar. Y si vamos a definir que hay 8 modalidades en las cuales se hace práctica en consultorio, pues entonces, ¿qué competencias debemos cimentar en los estudiantes, trasladarle a los estudiantes de ese proceso de enseñanza y aprendizaje? Y también, ¿cuáles serían entonces los resultados de aprendizaje para evaluar estos estudiantes que pasan por el consultorio jurídico, que es un curso más de la malla curricular acá en este comité curricular? Y entonces, bajo esa perspectiva, empezar a analizar esas nuevas tendencias, lo que ya habíamos analizado en la reunión anterior, con respecto a todo este escenario en el cual estamos observando esos cambios que nos dan desde el punto de vista de prácticas. Entonces, acá tenemos asesores del consultorio jurídico. Sería muy bueno conocer su visión al respecto de estas cartas descriptivas que pretendemos realizar, estas rúbricas para la evaluación y las competencias y los resultados de aprendizaje para nuestros practicantes en consultorio. Si me permiten, quisiera hablar como de primero. ¿Hay algún inconveniente? No, doctora Vasco, acá. Listo. María, deja de compartir pantalla, porfa, para que nos quede en la grabación la cámara de los compañeros. Ya mismo. Listo. Un saludo especial para todos. Espero se encuentren muy bien.
Miren, a mí hay algo que me interesa mucho de esa nueva reforma o de lo que venimos hablando, que es específicamente el litigio estratégico, ¿cierto? Y sobre él, yo creo que dos competencias muy importantes que se deben tener en cuenta con los estudiantes es generar en ellos creatividad y toma de decisiones. A menudo, por lo menos con lo que me toca a mí y hablar con las agencias de práctica, eh, se debe tener en cuenta que todo no tiene que ser como tan cuadrado o tan esquemático, que hay momentos en los que uno se tiene que salir como del límite que le colocan para poder ver todo el contexto general. Entonces yo creo que a los estudiantes, específicamente pues dentro del consultorio jurídico, sería excelente poderles como motivar esas dos competencias. También que tiene que ver con esas dos competencias, me parece fundamental generar trabajo en equipo y colaboración. Yo sé que los abogados tienen que tener muchísimas cosas adicionales, incluso desde algo tan mínimo como es la empatía. Yo a ellos se lo recalco cada vez que les hago inducción. Vea, yo no necesito estudiantes de 5, o sea, necesito estudiantes que sean responsables. Y yo creo que esa es una de las cosas que nos han indicado las agencias de práctica, que nuestros estudiantes, la mayoría, gracias a Dios, lo que generan es eso, un compromiso y la responsabilidad de cumplir con unas exigencias y con unas metas. Pero respecto de la empatía, también les decía a ellos, esto es una carrera de relacionamiento, es decir, todas las personas que van a conocer son las que probablemente hacia el futuro, de una u otra forma, de mayor o menor grado, les van a abrir puertas. Y yo sigo insistiendo en lo que decía la semana pasada. Tenemos que buscar que nuestros estudiantes en el mundo o en el campo laboral pues sean apetecidos, pero también en ellos hay que formarlos en que no todo tiene que ser que usted lo contraten, usted también puede generar empresas y usted también puede generar puestos de trabajo. Entonces yo creo que eso hay que desarrollarlo y frente al litigio estratégico pues habría mucha tela para cortar. Y ahí me gustaría hacer una pregunta porque me queda la duda. Frente al litigio estratégico, ¿se podría diseñar como un mecanismo para que, pues, como se va a sacar ciertas actividades al público en general, ya no solamente a ciertas personas con ciertas cualidades, yo creo que ahí sería la opción de generar vinculación con los estudiantes, con una ayuda económica, que eso sería muy importante. Entonces, no sé si en el litigio estratégico podríamos mirar como esa posibilidad, donde estemos dando servicios a la comunidad, que los estén pagando. Eso beneficia muchísimo a la universidad porque son entradas económicas, pero que va a beneficiar a nuestros estudiantes porque pues les vamos a dar todas esas ayudas en dinero, es que uno también necesita eso para salir adelante. Ya, esa es mi intervención por ahora. Muchas Gracias. gracias, doctora Claudia. ¿Quién más quiere intervenir o plantear sus visiones frente a estas temáticas que pretendemos intervenir? Profesor, si me permite. Claro que sí, profe. En clínica jurídica teníamos, bueno, hay que reconocer que era un proceso que estábamos arrancando en la universidad. Teníamos la oportunidad de tener dentro de la institución personas que ya habían trabajado clínica jurídica, pero no lo habían desarrollado de manera puntual en la universidad. Cuando nosotros arrancábamos, también hay que reconocer que puntualmente no dimensionábamos el alcance de la actividad, a pesar de que ya teníamos una reglamentación en la universidad. Esto ha permitido tener un desarrollo evolucionario dentro de este ejercicio, hasta hoy en día tener como una práctica en clínica jurídica totalmente consolidada. Frente a lo que estamos trabajando, y esto es gracias a la doctora María Elvigia, desde el semestre anterior en clínica se adoptó, digamos, unos componentes a tener presentes dentro de la práctica que realizamos allí con los estudiantes.
Y pues se unificó, y esto pues no está todavía formalizado en la entidad, y creería que esta sería una muy buena oportunidad para realizarlo a través de estas rúbricas. Y lo que buscamos en este estudiante que podría tenerse como resultados de aprendizaje sería estos puntos. El primero es el punto de partida en el que denominamos la experiencia. Y allí trabajamos dos componentes. El primero, haber participado como tal en esta experiencia y contar con los registros de ello. El segundo, bueno, son 4 puntos. El segundo son los procedimientos empleados que realizamos durante el semestre en clínica jurídica. El tercero son las reflexiones de fondo, y allí trabajamos 4 componentes. ¿Qué aspectos centrales nos interesan más? Después, los procesos de análisis, síntesis e interrelaciones. Tercero, la interpretación crítica. Cuarto, la identificación de aprendizajes. Y el cuarto punto que desarrollamos son los puntos de llegada, la capacidad de formular conclusiones, recomendaciones y propuestas, y también la estrategia para comunicar los aprendizajes y las proyecciones. Insisto en que esto fue una sugerencia muy bien recibida que nos hizo la profe del área de investigación de la doctora María Elvira, que estamos aplicando, y que por lo menos en este semestre la idea de realizar un evento en el cual todos estos 4 componentes los socialicemos en las 3 líneas que estamos desarrollando. Entonces, para resultados de aprendizaje frente a clínica, de pronto lo que les presento al honorable comité es estos 4 puntos, incorporarlos dentro de las diferentes rúbricas que se van a desarrollar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Víctor Prieto. Muy interesante, porque la idea es que socialicemos esas experiencias para poder consolidar pues estas rúbricas y estas cartas descriptivas. No sé quién más quiera intervenir o quiera dar su punto de vista frente a las temáticas que estamos tratando. De pronto, profesor, sí sería importante si tenemos presente cómo haríamos una rúbrica, una carta descriptiva, o digamos una regulación específica frente a brigadas jurídicas. Sería muy interesante, y de pronto preguntarle a los demás compañeros si tendríamos de pronto propuestas al respecto. Por acá tenemos la mano levantada del representante de graduados, Leonardo. Y veo que por acá don Rubén ya abrió cámara, ya me imagino que cargó el Indumil para vaciarlo en esta reunión. Leonardo. Ok, Juan Esteban y compañeros, buenos días. Yo creo que en este tema de consultorio jurídico, y considerando que es una actividad pues, que no está solo de cara a los intereses de la universidad en cuanto a ese proceso de enseñanza-aprendizaje, también está de cara a unos usuarios externos, los cuales depositan su confianza en nuestro consultorio. Yo creo que definitivamente tiene que darse un resultado, una respuesta de calidad a esa confianza y a esa necesidad que los usuarios nos expresan en la medida en que nos confían precisamente sus situaciones y buscan ese acompañamiento por parte de la universidad. Yo creo definitivamente que la actividad que se realiza en un consultorio jurídico en general tiene que estar avalada por unos objetivos de desempeño, tanto de estudiantes como de docentes acompañantes en ese proceso, porque definitivamente creo yo que los consultorios no se pueden acostumbrar a calificar de manera cualitativa la gestión de los estudiantes de la misma manera, y creo sinceramente que el comparativo aplica de la misma manera que una empresa hace y determina objetivos de desempeño en sus empleados, buscando que efectivamente esas actividades que se desarrollan
correspondan a los objetivos planteados, en este caso fundamental y en este caso preciso, con los objetivos que se plantea el consultorio. Entonces, establecer de manera muy clara qué es lo que se espera de manera cuantitativa y seguramente en algunos aspectos pues también cualitativos. Lo que pasa es que cuando se hace una verificación cualitativa hay una forma mucho más clara, mucho más concreta de poder evaluar y determinar si se está cumpliendo con esos objetivos de desempeño o no. Y creo yo que son objetivos de desempeño que tienen que estar determinados por elementos como la oportunidad, o sea, qué tan oportuna es la atención, la realización de las diferentes actividades, la asertividad, por supuesto, no solo en la comunicación con el usuario mismo, sino la asertividad y la confiabilidad de la respuesta, de la asesoría que el estudiante le brinda a su usuario, a la persona pues que lo buscó o que le correspondió en su asignación, pero por supuesto no solo asertividad en el estudiante, también asertividad en el asesor que acompaña ese procedimiento. Y si bien es cierto que un asesor no tendrá tiempo, claro está, porque es claro que tiene otras necesidades, otras actividades como docente, sí será muy importante o básico definitivamente el poder establecer que ese acompañamiento que se le brinda al estudiante está garantizando que eso que le estamos brindando como acompañamiento al usuario mismo definitivamente sí lo lleva a resolver su situación, su necesidad o su problema, porque definitivamente estamos siendo oportunos en ese acompañamiento y que definitivamente lo estamos guiando de la manera en que corresponde, considerando los elementos jurídicos que se determinan considerando pues su necesidad de manera puntual. Entonces, creo yo que definitivamente se hace muy importante poder establecer entonces una trazabilidad a la manera en que estamos acompañando a esa persona, en que el estudiante ha interiorizado suficientemente los conocimientos de los aspectos jurídicos a manejar, o que definitivamente sea la oportunidad de ese consultorio para afianzarlos, para corregirlos en aquellos casos en que no están suficientemente claros, pues porque es apenas lógico y eso no tiene, digamos, ningún secreto. Inclusive muchos años después de uno estar litigando, de uno estar trabajando al interior inclusive de las empresas y en las cuales tiene algún nexo con elementos jurídicos, uno sabe y entiende que no se las sabe todas de ninguna manera y que aún tiene vacíos. Eso no es extraño ni está mal que se dé. Uno debería tener fortalecidos de la mejor manera los conocimientos, pero en el día a día se ve eso, ¿cierto? Sin embargo, somos nosotros al interior de la universidad quienes debemos y tenemos realmente que ser garantes de que el estudiante tenga el mayor y el mejor conocimiento y solidez frente a esa guía que le estamos entregando a nuestro usuario, por lo cual digo entonces que definitivamente hay que determinar una trazabilidad en ese acompañamiento al usuario y por supuesto una trazabilidad por parte de los asesores en ese acompañamiento al estudiante que definitivamente debe garantizarse. Y claro está, se hace necesario entonces hacer una validación del cómo se hace qué, de cómo, por ejemplo, se hace una demanda, del cómo se hace una contestación a la demanda, del cómo se lleva un recurso, del cómo oportunamente se realizan los diferentes pasos, etapas o fases en un proceso judicial. Entonces creo yo, pues para no extenderme demasiado, que definitivamente hay una serie de evaluaciones, de objetivos de desempeño que hay que establecer con absoluta claridad y aterrizarlos suficientemente bien. Gracias, Leonardo. Don Adrián, no, don Rubén, estaba por acá solicitando el uso de la palabra. Don Rubén, ¿cómo estás? Gracias por asistir a este comité curricular. Muchas gracias, doctor Juan Esteban.
No, pues todo lo que han dicho es supremamente importante y por supuesto que es lo que debe caracterizar el proceso formativo que desde el consultorio jurídico pues tiene unas particularidades y tiene por supuesto también una visión, una misión y unos objetivos concretos. Lo que se plantea es muy importante porque todo lo que atañe a consultorio jurídico pues se tiene que determinarse según el 1330, según resultados de aprendizaje, también dentro de un proceso formativo. Por eso la elaboración de diseños microcurriculares es tan importante, porque es que es dinamizar y es optimizar el consultorio jurídico. No significa que no se optimice. Pues, lo que quiero decir es que a partir de lo que se busca ahorita con esta nueva norma, con esta nueva ley, es encauzar los procesos formativos de los estudiantes, es decir, que exista una metodología, como lo decía el doctor, el egresado, es decir, cuáles son las metodologías que se emplean, cuáles son los recursos con los que se cuenta en el consultorio jurídico, pedagógicos, didácticos, curriculares, ambientes de aprendizaje, cuáles son las teorías que se trabajan en el consultorio jurídico, cuál es el proceso de evaluación, ¿cierto? Porque es que los resultados de aprendizaje, justamente los que ya hemos pasado por este proceso y hemos elaborado documentos, sabemos de que hay unas instancias donde estos resultados deben ser medibles y deben ser verificables. Entonces, el consultorio jurídico no puede estar ajeno como a este proceso, porque de todas maneras los estudiantes que van a consultorio pues son estudiantes de derecho, que pertenecen a la facultad de derecho, que tienen unas estructuras y que tienen unos componentes pues, didácticos dentro de la formación. Entonces, pues básicamente es decirles que desde el Departamento de Pedagogía, doctor Juan Esteban, todo el departamento pues está presto para desarrollar este proceso de cartas descriptivas, proyectos docentes, para elaborar rúbricas de evaluación, para dejar como ese proceso didáctico establecido, que por supuesto con el equipo que se tiene en el consultorio pues se construye muy fácil, muy práctico. Auguro, pues, o mejor dicho, resalto lo que han dicho los docentes también, la necesidad de que con 1330 se le dé mucha más fuerza a las competencias interpretativas, la competencia argumentativa, la competencia propositiva, las competencias específicas del derecho, que son las que van a permitir realmente que se evidencie un perfil de egresado. Y miren que en el consultorio jurídico se patentizan en los casos, en los procesos, en las observaciones, en todos estos recursos que se tienen para ver y para evidenciar cuál es el alcance o no de este resultado de los estudiantes. Básicamente, doctor Juan, sería eso, decir que estamos pues como muy prestos a acompañar este proceso, a que conformemos equipos académicos, a que nos organicemos como comunidad académica y hagamos realmente documentos microcurriculares que apunten a ese desempeño de competencia y por supuesto pues atendiendo a ese alcance de resultados de aprendizaje. Ya. Muchas gracias, profesor Rubén. La doctora Elvigia tiene por acá la mano levantada y creo que también Pablo la había levantado. Entonces, primero las damas y después continuamos con don Pablo. No, pues si quiere con Pablo, profe. Pero bueno, ya que tengo el micrófono abierto. Profe, lo que pasa es que yo pienso que inicialmente, o sea, antes de decir qué rúbricas, porque estaríamos de acuerdo con la intervención de Leonardo y del profe Rubén Darío, en las competencias que de manera integral deberían estar presentes en todo el departamento de prácticas. Pero yo creo que primero tendríamos que definir, porque esta ley implica una reforma al reglamento actual del consultorio jurídico y a la manera en cómo se concibe la práctica. Y a mí no me quedó claro cuando usted dijo que habían 8 escenarios de práctica, ¿cuáles son esos 8 escenarios de práctica? Porque primero tendríamos que definir, pienso yo, cuáles son los escenarios de práctica, delimitar muy bien cuáles son los casos que efectivamente se van a llevar en el consultorio, porque yo ahí sí creo que hay que hacer uso de la autonomía universitaria, porque la realidad nos desborda. Es decir,
no medir el asunto de las cuantías implicaría un mayor número de casos que ingresan al consultorio. Atender a lo que dicen de que hay que garantizar la continuidad del servicio y que mientras están en vacaciones y en receso los estudiantes siguen ejerciendo o siguen siendo responsables de los derechos, implica también entonces si es que las matrículas se entienden extendidas, porque cuando termina el semestre, hasta que el estudiante no se vuelva a matricular, pues no es estudiante, y entonces esa carga pasaría a los profesores y resulta que es que a los profesores también les terminan los contratos. Entonces creo que hay un montón de asuntos que hay que definir previos antes de determinar las rúbricas para cada escenario. Yo hice un listado de escenarios, no sé si son los mismos o si usted los tiene a mano, porque de la ley se desprende entonces litigio estratégico. Bueno, ya tenemos la asesoría jurídica, que es lo que hacíamos, y ahí hay que delimitar muy bien qué casos y en qué áreas efectivamente se van a tramitar. Porque yo he estado en consultorio jurídico y el hecho de que a mí me empiecen a cargar, por ejemplo, divorcios, llega un momento en que son 32 horas como asesora, pero entonces tengo 10 o 20, 30 casos cargados a mi nombre y las responsabilidades disciplinarias, civiles o penales que se deriven de que a uno en unas vacaciones se le pase un proceso, ¿cierto? Se le pase la oportunidad de un recurso. Entonces yo creo que ahí sí hay que delimitar. Entonces tengo clínica, asesoría jurídica, el centro de conciliación, que ya incluiría la mediación y el arbitraje social, pedagogía de derechos, que se liga con lo que decía el profe Víctor de las brigadas, la práctica institucional, que aunque no está en la ley, pues es compatible con el ejercicio que se hace, y la práctica investigativa, que ya está regulada y que es compatible con ese ejercicio. Y me queda faltando una, no sé cuál sería el octavo escenario. Pues me perdí. ¿Cuál es el octavo escenario de práctica? Hola, Elvisia. No, mira, es que nosotros empezamos el de representación judicial, que es el tema de representación administrativa, que en el consultorio es fuerte, con Contraloría y Procuraduría, y ya el escenario propio litigioso. Entonces, mira que nosotros estamos inicialmente, y por eso la necesidad de esta reunión, para que enlistemos o para que hagamos esa parrilla de escenarios de prácticas, ¿cierto? En los cuales nosotros decimos, bueno, nosotros vamos a trabajar litigio estratégico, vamos a trabajar clínica, vamos a trabajar brigadas, vamos a trabajar asesorías jurídicas, representación judicial, vamos a trabajar con métodos alternativos de solución de conflictos. Yo veo por ahí unos 7, 8 escenarios de prácticas. Y lo ideal es que miremos, ¿cierto? Si son esos 8, si de esos 8 se puede llegar a 6 porque uno subsume o suprime otro, para que una vez tengamos claros los escenarios de práctica, ¿cierto? Miremos cuáles son las competencias y cuáles van a ser los criterios de los raseros para evaluar estos escenarios de prácticas. Por eso es que estamos aquí repensando las competencias, porque si seguimos bajo el modelo de reglamento que tenemos actual, donde ahorita también el egresado manifiesta que hay situaciones que se tienen que intervenir porque tenemos un sistema de evaluación que es aprobado o reprobado, ¿cierto? Y así nos dice el reglamento del consultorio jurídico, se aprueba o se reprueba, pues entonces tendremos que empezar a mirar cuáles van a ser los requisitos de las situaciones bajo las cuales se va a aprobar o se va a reprobar un consultorio jurídico. Es decir, es crear ese baremos, es crear esas fórmulas bajo las cuales se analice estos momentos de práctica, donde se observe también, porque es que aquí en el consultorio también podemos medir qué es lo que está ocurriendo con la malla curricular, porque desde el consultorio podemos observar el impacto, y desde el consultorio nos pueden decir, oiga, decano, venga, por aquí hay unas situaciones que de pronto en derecho laboral tenemos que intervenir, por decir un ejemplo, o aquí en derecho de familia tenemos que intervenir en unas situaciones, o cuáles son las actividades de extensión que vamos a ofertar desde facultad y desde consultorio para potencializar, porque muchas de las situaciones, tanto del derecho sustancial como desde el derecho procesal, están en la malla, pero mira que también hay un tema de competencias blandas que tenemos que empezar a trabajar y que tenemos que empezar a señalar y a mostrarlas dentro de estos criterios de evaluación. Profe Pablo, y continúa la doctora María Elena, que también está por acá levantando la mano.
Muchas gracias, decano. Sí, frente a eso, pues yo he sido asesor de consultorio jurídico en otras instituciones universitarias y básicamente lo que hay que definir claramente son los criterios de evaluación con los cuales van a ser evaluados los estudiantes para obtener el aprobado o el reprobado o para obtener una calificación cuantitativa y no cualitativa. Sí, yo creo que más que cambiar el sistema de evaluación como se tiene en este momento es definir cuáles son los criterios evaluativos. Bueno, se va a evaluar la puntualidad en la prestación del servicio, la responsabilidad, la pertinencia, bueno, no sé cuáles serían los criterios, pero se pueden definir claramente. Otra cosa que iba a decir frente al tema de las prácticas, de los 8 escenarios de práctica, pueden ser incluso hasta 3, ¿sí? La representación judicial, la representación administrativa y la asesoría jurídica. Y dentro de esta representación judicial definir cuáles van a ser en materia penal, en materia de familia, en materia civil, en materia administrativa, y así como cada una, y podemos definir cuáles van a ser esos 8 escenarios. Un problema que se tenía o que se tiene antes de la expedición de la ley 2113 era precisamente que el estudiante, al terminar su matrícula como estudiante, pero entre niveles, pues quedaba el proceso de alguna manera desamparado, y lo que quiere la ley es precisamente que haya continuidad en la representación y que no por un tema administrativo de cambio de semestre se terminen los procesos por parte de los estudiantes. Entonces, de alguna manera lo que quiere la norma es darle competencia al estudiante, aunque no esté matriculado, en esos interregnos entre semestres o antes de la sustitución, me corrigen si estoy equivocado, o antes de la sustitución a un estudiante nuevo cuando ya termina su periodo de consultorio jurídico. Creo que es muy importante revisar el tema del arbitraje social. El arbitraje social está considerado en la ley 1563, en el artículo 117, donde da facultades para hacer estos arbitrajes sociales hasta 40 salarios mínimos, si no estoy mal. Y lo que pretende la ley 2113 es decir, bueno, ustedes como estudiantes pueden intervenir acompañando a las partes en esos arbitrajes sociales que ya están establecidos en la ley. Que de hecho en el proyecto de reforma, en el proyecto de ley número 009 del 2021, hay una ampliación de ese artículo 117, una modificación para que sean no 40, sino 100 salarios mínimos, en lo cual hay que cotejar obviamente con las competencias de los estudiantes de consultorio que están establecidas en esta nueva ley 2113. Pero el arbitraje social creo que es bastante importante y que de hecho la norma, voy a leerles un pedacito aquí del proyecto de ley frente al tema del arbitraje social, porque precisamente nosotros estamos en muy buena posición para hacer esto, porque dice así: arbitraje social. Los centros de arbitraje deberán promover el acceso a la prestación gratuita del servicio de arbitraje para la resolución de controversias de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de que cada centro pueda prestar el servicio por cuantías superiores. Cada árbitro inscrito en un centro de arbitraje tiene la responsabilidad profesional de brindar sus servicios gratuitos a quienes lo necesiten. Para esto, un árbitro debe adelantar y concluir mínimo 2 casos de arbitraje social por año. Lo anterior, salvo que no se presenten solicitudes suficientes en el respectivo centro para cumplir este requisito. Los centros de arbitraje deberán promover el arbitraje social. Y luego dice: al servicio del arbitraje social podrán acceder personas naturales de estratos 1 y 2 o personas jurídicas cuyos activos totales no superen los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre y cuando cumplan con los criterios de vulnerabilidad que establezca el gobierno nacional. Los árbitros y secretarios en ningún caso recibirán honorarios cuando adelanten un arbitraje de esta naturaleza. Y por aquí, en la exposición de motivos, dice, que me parece muy importante para nosotros, dice lo siguiente, y perdón que me estoy demorando un poco. Dice: se propone entonces que los centros de arbitraje promuevan el acceso de justicia para controversias que no superen. Asimismo, se propone que las instituciones de educación superior, IES, que se encuentren acreditadas en alta calidad, celebren convenios para que los estudiantes representen a las partes. Entonces, esto ya está en el proyecto de ley y se pretende que los estudiantes de instituciones de alta calidad, y nosotros somos una institución de alta calidad, entonces celebren estos convenios con la Cámara de Comercio, con
los centros de arbitraje para celebrar este tipo de mecanismos alternativos que promueven la equidad, la justicia y la paz social. Será pues como mi intervención. Señor decano, muchas gracias. Muchas gracias, profe Pablo. Doctora María Elena, usted tiene por acá la mano levantada. Gracias, decano. No puedo iniciar el video. Listo. Deca, ¿qué tenía para decir? Empiezo con lo que dice el doctor Pablo. Si bien hablamos de un arbitraje social, tendríamos que empezar por fortalecer las competencias en los cursos de mecanismos alternativos de solución de conflictos con todo lo que tiene que ver con arbitraje, porque si bien se desarrolla el tema de arbitraje, pues los estudiantes son más inclinados por su práctica a nivel 4 por la conciliación, entonces de ahí tendría que quedar establecido en esas cartas descriptivas también de mecanismos. Segundo, con lo que decía la doctora Elvigia, referente a la reforma del reglamento de consultorio jurídico y centro de conciliación, si bien sabemos que ya estábamos trabajando en esa reforma por todo lo que tiene que ver con clínica jurídica, el reglamento establece dos modalidades de práctica. Una es externa o empresarial, que desarrollan los estudiantes de nivel 1, que son los que están a cargo de la doctora Clau Vasco, y esa práctica obligatoria básica jurídica, que de ahí se desprenden esas modalidades de práctica que el decano hablaba. Todo el tema de brigadas jurídicas y formación jurídica a la comunidad, todo el tema de clínicas, todo el tema de atención de casos, de representación de víctimas, entre otros. Entonces sí sería interesante mirar si se dejará bajo esa modalidad de práctica obligatoria básica jurídica estas otras 7 que estábamos aquí analizando. Y el tema de la continuidad y la representación por parte de los practicantes en periodo de vacaciones, si bien la ley 583 gracias, no lo indicaba, pues este consultorio jurídico desde hace mucho tiempo le ha ampliado la cobertura, la ARL, a esos practicantes que tienen casos judicializados y que en el periodo de vacaciones continúan conociendo y deben de revisar, pero aquí la doctora Elvigia sí hace una claridad, porque es que ellos en ese periodo no tienen calidad de estudiantes. Entonces sí es una situación de revisar tanto la calidad del estudiante como del asesor, porque si bien sabemos que todos nos finaliza el contrato laboral en diferentes épocas y fechas, entonces esto también tendría que ir de la mano con esa representación tanto de estudiantes como de asesores. Esa era como la intervención que quería hacer referente a las modalidades de prácticas, al arbitraje social y a la continuidad en el periodo de vacaciones. No, pero María, es que hay que tener una claridad, porque si bien nosotros ampliábamos esa cobertura desde el punto de vista de ARL para los practicantes, si nosotros miramos esa reforma, esa ley que reforma consultorios jurídicos, ahora ya es un requisito de ley. Ya no es si queremos o no queremos, es ya el practicante asume las riendas del proceso en virtud de esta nueva reforma. Entonces es una situación que en las futuras capacitaciones y inducciones de consultorio jurídico hay que nombrar hasta la saciedad, que es necesario. Yo creo que el camino para empezar a hacer este mapeo de competencias, pensaría yo inicialmente, es mirar cuáles son los escenarios de práctica. Yo creo que esa es la ruta y es lo que propongo. Primero mirar esa ruta de esos escenarios de práctica para posterior a ello mirar si es necesaria una reforma al consultorio jurídico, al reglamento, o si hacemos una adenda a ese reglamento de consultorio donde incluyamos las actividades de prácticas que se vienen, porque es que miren que decía Pablo, por ejemplo, ahora, no, es que podemos resumirlas en 3, pero es que resumimos en representación, asesoría y métodos alternativos de solución de conflictos. Pero entonces, ¿dónde nos quedan todas esas actividades y todos los procesos de innovación que podemos potencializar desde el consultorio jurídico, que de hecho nos sirven? Y los que trabajamos este tema de los cuadros maestros para
renovación de acreditación, uno de esos cuadros maestros nos dice cuáles son las innovaciones. Y miren que este es el escenario para hacer las innovaciones. Y desde estos encuentros, desde estas dinámicas, nosotros podemos empezar a enfocar, porque nosotros podemos tomar la decisión. No nos vamos a litigio estratégico. Y yo, si a mí me preguntaran hoy, vámonos al litigio estratégico, no lo haría. Porque para hacer litigio estratégico, creo yo, y es mi visión, otros pueden tener otro concepto y puede ser mejor el concepto, pero yo creo que para irme al litigio estratégico, primero tengo que tener sólido el tema de observatorios y empezar a patinar en un tema puntual, que algunos muchachos digan, nos vamos con el tema del derecho ambiental, otros que me digan, nos vamos con el tema del derecho procesal, otros que se van con el derecho a la salud, por decir ejemplos. Porque es que irnos al litigio estratégico sin tener unas experiencias previas, sin hacer unos procesos de sensibilización con los practicantes, sin madurar las ideas, también pueden ser salidas en falso que después nos cobren como consultorio jurídico y como facultad de derecho. Entonces yo pensaría, y yo creo que esa es la invitación inicial, a replantear esas rutas y esos escenarios de práctica para posteriormente realizar ese mapeo de competencias y de resultados de aprendizaje. Yo no sé ustedes qué opinan, compañeros, frente a esta solicitud puntual. Decano, sí, de acuerdo. Yo no quería decir que fueran 3, digo que el número no importa, es decir, que nos enfoquemos en definir cuáles son, más que reducirlos a 3, no era mi intención, no era lo que quería transmitir, era todo lo contrario. Doctor, si me permiten, inicialmente yo quiero hacer una solicitud porque nosotros en este momento, en la actualidad, tenemos diversidad de modalidades de práctica. Pues realmente, digamos que en algunos aspectos la ley resulta novedosa y en otros nosotros hemos venido haciendo desarrollos. Claramente tengo pues conciencia que el litigio estratégico tiene unas connotaciones sociales y jurídicas diversas, pero que también pues digamos que en el ámbito de la clínica hay avances y elementos. Yo quisiera solicitar, por favor, me recuerden cuáles son las modalidades de prácticas actuales en el consultorio para ver si hay la necesidad de resignificarlas o, perdón, de modificarlas, o si de pronto esto que la ley nos está proponiendo lo podemos anclar a las modalidades que hoy tenemos ya consolidadas, que además son más de las que tradicionalmente se hacen en un consultorio jurídico y que eso es una fortaleza nuestra. Ángela, mira, yo pienso, y para temas de ir íbamos aprobando, por ejemplo, lo que es la representación judicial y administrativa es un escenario por excelencia de prácticas. Pues yo creo que ahí no hay discusión. La representación que hacen ante entidades administrativas o ante juzgados nuestros practicantes, eso va por ley 583. Yo creo que eso no merece mayor análisis porque es como el primer escenario y como el más relevante, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? ¿O hay alguno que piense que no debe ser así? Pues yo pensaría que eso es como uno de los principales escenarios. La razón de ser, pues es razón de ser desde la misma norma que regula el ejercicio profesional del abogado. Entonces ahí no hay lío y eso está pues dentro del reglamento de consultorio. También está el tema de las asesorías que se dan en las diferentes áreas y conforme pues a las competencias que da la ley 583, y creo que aquí tampoco hay discusión porque las asesorías las brindan los estudiantes con acompañamiento de los asesores y de la dirección del consultorio jurídico. Yo creo que no hay ningún tema como muy profundo que realizar porque es propio del consultorio jurídico. Lo mismo que ocurre con estos métodos alternativos de solución de conflictos. Todo este tema de la conciliación en derecho, nosotros ya lo tenemos reglamentado, ese diplomado en conciliación para cursar nivel 4, y ya todo lo que tiene que ver con la presentación de las solicitudes de conciliación al centro de conciliación que hace parte del consultorio jurídico y la celebración de las audiencias de conciliación. Yo creo que en esos 3 escenarios, yo creo que no hay mayor discusión. Yo creo que ya donde empieza las discusiones, pues te podríamos decir, la práctica empresarial, ¿cierto? Que es la que nos coordina la doctora Claudia, y con el envío de todos los practicantes a estos centros de práctica, que también creo yo que es propia de la sinergia
del consultorio jurídico, y también pues dentro del reglamento tenemos esas situaciones ya, ¿cómo decirlo? Como ya consagradas, ¿cierto? Entonces yo creo que en esos 4 elementos, en esos 4 escenarios de prácticas, tenemos claridades, y partamos de que ahí ya pues como que tenemos un terreno abonado. ¿Ya dónde empieza? Decano, perdón, señor. brigadas jurídicas también, pues, porque yo creo que eso también ya está claro, pues no sé si... Sí, está... para allá íbamos. Pero yo tenía por aquí anotadito el tema de brigadas jurídicas, también es un tema, pero no está pues como tan conceptualizado y tan categorizado. Si bien ya el consultorio jurídico de la universidad y de la facultad ya tiene una experiencia en brigadas, que hay que empezar a mirar cómo vamos a entender por brigadas y cómo vamos a empezar a regionalizar el consultorio jurídico, porque ese es un proyecto que yo quiero proponer, y es no quedarnos solo en ese campo de acción, sino empezar ya cuando se empiece a abrir esta pandemia, empecemos a ir a los territorios, empecemos a mirar territorios desde el punto de vista de brigadas, pero tiene que tener un soporte, debe tener un soporte. Decano, pero yo creo que la ley ahí cuando señala pedagogía de derechos nos permitiría en esa pedagogía de derechos meter brigadas, pues lo que tenemos de clínicas y lo de la práctica investigativa. Y uno podría agrupar esa en pedagogía de derechos y esas serían como esas alternativas para la pedagogía. Sí, porque lo podemos hacer, lo podemos conceptualizar desde la autonomía universitaria. Nosotros podríamos hablar que hay otro escenario de prácticas que se llama pedagogía de derechos. Y dentro de pedagogía de derechos está clínica, está brigadas y están prácticas investigativas. Pero ese es el debate y esa es la discusión curricular que debemos hacer nosotros como académicos del programa. Decir, bueno, ¿en qué escenarios vamos a trabajar? ¿Y cómo vamos a conceptualizar? Para empezar a aterrizar eso con los asesores, para empezar a aterrizar eso con los estudiantes y para empezar a hacer una planeación estratégica para tener esos indicadores que nos está exigiendo la nueva normatividad. Porque yo no sé, y puede ser muy reduccionista la visión, pero desde el punto de vista de resultados de aprendizaje, a mí lo que me están diciendo es evidenciame el impacto. Y uno lo ve aquí sencillo, reduccionista, evidencia el impacto, pero es que evidenciar el impacto genera una cantidad de rúbricas y una cantidad de evidencias que nos hace ya mirar con un rasero más alto las actividades que tenemos que realizar desde el consultorio jurídico. Porque lo que nos van a empezar a pedir en los siguientes documentos maestros y en las siguientes actividades de acreditación que continúan en la facultad, y la idea de esto es sembrar ahora para que cuando vayamos a ese proceso de autoevaluación, y Ángela que me ha acompañado a mí en eso, Ángela sabe que esa ha sido una de las situaciones de facultad, que nosotros pensamos de las evidencias desde la inmediatez. La idea de este encuentro es nosotros empezar a sembrar esto, para que en cuestión de 3, 4 años, quienes estén en la dirección de la facultad, pues ya tengan esos insumos, tengan ya esos temas muy decantados, y que no sea que se hagan esas actividades porque estamos en proceso de autoevaluación, sino que sean actividades propias de planes de autorregulación y de autoevaluación del mismo programa, que sean actividades que den trazabilidad para los 4, 5, 6 años que auditan dentro de los procesos académicos del Ministerio de Educación. Estamos en un momento donde tenemos el balón en las manos y podemos empezar a replantear estas situaciones. Entonces, a mí no me parece descabellado que desde el punto de vista de este escenario de prácticas de pedagogía de derechos, decantemos el tema de brigadas, de clínica jurídica, de prácticas investigativas, pero le tenemos que dar un soporte a eso, porque no fue que lo discutimos solo en el curricular, sino que tenemos que presentar esa propuesta de reforma a reglamento de consultorio jurídico para incluir estos nuevos escenarios de prácticas. Y si hay otros también, pues pensarlos y mirarlos a ver cómo los podemos articular, porque mire que por acá también tenemos ese tema del SEI, que es un tema de emprendimiento. Entonces, ¿cuáles serán los escenarios de práctica que vamos a declarar como facultad y como consultorio jurídico? No sé quién más quiera intervenir al respecto.
Yo creo que entonces ahí lo que marcamos es una línea general y sobre esa línea general se van a tomar acciones específicas. ¿A qué me refiero? Ya queda claro entonces, estaría el escenario y podría presentarse para aprobación el escenario de, pues de representación judicial, el escenario de mecanismos alternativos, donde habría que definir si nos vamos a meter o no con el arbitraje social. Hoy en día tenemos el tema de conciliación, pero entonces habría que, esa sería otra línea, mecanismos alternativos, el tema de las asesorías, el tema de la pedagogía en derechos y el tema de la práctica ¿en qué? En empresarial, o esta práctica con esta articulación. Yo creo que ahí quedarían como esos 4 lineamientos que de manera general ya lo que habría que sería que definir qué compone esas prácticas. Y Ángela, es que hay cuatro que están claros. Yo, por ejemplo, vuelvo y trato el tema. Lo de la representación judicial y administrativa no está en discusión. Lo de las asesorías no está en discusión. Lo de los métodos alternativos de solución de conflictos, pues está también por reglamento. Lo de los centros de práctica también ya está reglamentado. Ya lo que tenemos que mirar son los procesos de innovación, porque eso es lo que nos está abriendo el panorama, esta reforma consultorio, y lo que nos está abriendo el panorama este decreto 1330, porque nos está empezando a hablar de procesos de innovación y medición de impacto. Nosotros tenemos un consultorio con una potencialidad enorme, porque tenemos consultorios de casi 350 estudiantes por semestre. Si nosotros le damos una visión al consultorio desde nuevos escenarios de práctica, yo les puedo garantizar que en cuestión de 1 o 2 años estamos recogiendo los frutos de esta nueva visión. Pero tenemos que empezar a decir, bueno, ¿hacia dónde vamos a hacer la planeación estratégica? Y para hacer la planeación estratégica tenemos que definir inicialmente cuáles van a ser esos nuevos escenarios de prácticas. Yo sé que en brigadas jurídicas ya tenemos unas fortalezas, tenemos algo adelantado, pero tenemos que empezar a potencializar el tema de clínica legal, tenemos que empezar a potencializar el tema de prácticas investigativas, tenemos que empezar a potencializar, y esto es una propuesta mía, el tema de observatorios, más que litigio estratégico, porque de un buen observatorio puede salir el litigio estratégico. Pero es el tema de que nosotros nos repensemos y nos miremos al espejo desde ese escenario de prácticas y qué es lo que queremos, cuál es la visión. Por ejemplo, a mí me gustaría conocer la visión de la directora del consultorio frente a esos nuevos escenarios de prácticas, cuáles también, por ejemplo, serían esas visiones que tiene desde el punto de vista de cómo vamos a llevar a buen término estas prácticas innovadoras, estos temas de impacto, porque el consultorio lo que nos están pidiendo es míranos el impacto de consultorio, y es algo que tenemos que estudiar en este curricular para después determinar, bueno, son estos los escenarios de práctica y estos son los objetivos, las competencias y los resultados de aprendizaje. Eso es lo que tenemos que pensar, es lo que tenemos que configurar como facultad. Así es, decano, y en las cartas descriptivas es donde se va a aterrizar todo eso. Miren que en este momento ya estamos dando frutos de algo que se pensó el año pasado con el tema empresarial. El consultorio no solo tiene presencia a nivel regional, porque en la pandemia en el 2020 nos permitió llegar a muchísimas comunidades, a diferentes usuarios, diferentes regiones. Muchas veces los asesores me dicen, pero ¿por qué estamos atendiendo consultas de Bogotá, de Cali, de Manizales, de Barranquilla? Porque el consultorio jurídico ha llegado a varios lugares y no lo ha permitido la pandemia. Es cierto, el tema de investigación hay que meterle la ficha, si bien con la doctora Elvige y con los equipos de clínica se ha analizado mucho cuáles serán esas estrategias que vamos a tener para darle y para que los estudiantes se vinculen. Es que aquí el tema es de iniciativa, de que se lo apropien, que realmente el tema del puedan investigar dentro de consultorios jurídicos, pero también encontramos diferentes talanqueras, si es posible utilizar ese término, referente a que en investigaciones, cuando se toca el tema del consultorio jurídico, y la doctora Elvige y Claudia Vasco, que están aquí presentes,
en esas reuniones han visto que ni ellos saben cómo coger el tema de práctica en consultorio jurídico, nos lo tiran a nosotros, pero son ellos los que deciden. Entonces, si bien el consultorio jurídico está teniendo presencia y se han realizado diferentes actividades, no las propias de la práctica obligatoria jurídica, sí hemos utilizado mucho la virtualidad y estos espacios tecnológicos para abrir nuevos espacios. Esperamos que al retornar y al regresar después de pandemia, pues ya podamos visitar las comunidades. Esto es un proyecto que, si bien se tenía al inicio de la pandemia en febrero del 2020, nos articulamos con diferentes municipios para realizarlas. No se pudo hacer porque salimos a pandemia. Una vez los estudiantes se animen a retornar y a regresar, pues podremos salir de nuevo a los municipios. Ya me atreví a participar en una brigada con casas de justicia de manera presencial y fue la única universidad que tuvo presencia en esa brigada. Entonces, creo que si bien el tema de empresarial ya está dando frutos, pues esperemos que ya el tema de investigación, como lo dice el decano, pues en unos años ya podamos recoger esos frutos, pero que estamos teniendo y estamos siendo visibles, no solo en la región, sino a nivel Colombia, sí, sí hay que decirlo. Listo, entonces venga, lleguemos pues a acuerdos. Reunámonos el próximo viernes, 24 de septiembre. El próximo viernes quedamos entonces con la tarea de definir inicialmente escenarios de prácticas, competencias y resultados de aprendizaje. ¿Le parece, doctora María Elena, si usted se reúne con su equipo de consultorio, hacemos esa revisión y desde la dirección del consultorio se llega entonces con una propuesta, en primer lugar, de escenarios de prácticas, una segunda propuesta de competencias y ya un tercer aspecto sobre resultados de aprendizaje como genéricos, y teniendo claridades frente a esas tres situaciones, pues empezar a construir estas rúbricas y estas cartas descriptivas. Claro que sí, decano. Inmediatamente finalicemos la reunión, convoco al equipo de trabajo para tener ya un avance para el próximo comité, y sería ideal, si bien aquí está el doctor Edgar Andrés, que es el de penal, y bueno, Dani ya no está con nosotros, y el doctor Prieto, sí sería muy rico invitar y hacer un comité ampliado para invitar a los asesores que me van a apoyar en esta construcción, en esta propuesta. No sé qué les parece. No, podemos citar los asesores del consultorio para esa reunión, pero por lo menos ya tener una, como algo ya más decantado, porque mire que aquí ya hablamos de diferentes escenarios de prácticas. Yo no sé de pronto, compañeros, si a nosotros se nos escapa algún escenario de prácticas que no lo hayamos tratado acá en esta reunión. No, lo único es que dentro de empresarial, pues se han dado dentro de esa modalidad distintas formas de hacer práctica, ¿cierto? Que obviamente yo las tomé del reglamento de prácticas institucional, como por ejemplo lo que es consultoría y asesoría, que es la posibilidad de que el estudiante pueda hacer su práctica pues en la misma empresa donde trabaja. La práctica de emprendimiento jurídico. Entonces, dentro del reglamento institucional hay una práctica de emprendimiento, pero entonces la llevamos al campo de lo legal. Entonces, simplemente lo que se ha buscado es como ir flexibilizando y dando otros entornos, y adicionalmente pues ampliando vínculos con organizaciones que tienen que ver con la comunidad, con precisamente ONG o asociaciones, asambleas, en fin, etcétera. Pero no cambia la modalidad de empresarial. Listo, entonces quedamos claros entonces para la próxima semana. Frente a las actividades, sí. No sé si de pronto hay un escenario de práctica que se nos escape. No. ¿Hay alguno que vea de pronto un escenario de práctica para tratarlo y para verlo acá?
no decano, ya están todos los que están consagrados en el reglamento y los que se analizaron con base en la 21.3. Listo. Entonces, muchas gracias por su participación. Nos vemos el próximo viernes, si Dios lo permite. Descansen mucho este fin de semana. Les deseo un feliz día de amor y amistad, que compartan con su familia y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Feliz día, que estén muy bien. Luego, gracias, que estén muy bien. Gracias. Hasta Chao. luego. Hasta luego, mil gracias. Gracias, feliz día. Hasta luego.